¿Qué tal amigos? Te saluda desde el Vidalón Soltevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, esta es una presentación sobre una clase de electrocardiografía, lo ha solicitado un suscriptor, así que vamos a empezar con la exposición del caso. Bien, este es el electrocardiograma, ¿ya? Y el caso clínico es el siguiente. Es un varón de 54 años de edad con insuficiencia cardíaca. O sea, el paciente tiene ya una cardiopatía estructural. No sabemos cuál es la causa en realidad. ¿Cuál es el ritmo más probable del electrocardiograma? Teniendo en cuenta que en el paciente le han tomado el electrocardiograma en reposo. Las alternativas: aleteo auricular con bloqueo aurículo-ventricular variable, taquicardia sinusal con bloqueo aurículo-ventricular variable, taquicardia sinusal con bloqueo cardíaco completo, taquicardia auricular ectópica con bloqueo aurículo-ventricular variable, taquicardia auricular ectópica con bloqueo cardíaco completo. Entonces, teniendo en cuenta el caso clínico y teniendo en cuenta las alternativas, vamos a desarrollar y hacer el análisis de este electrocardiograma. Te pido que pauses el vídeo. Muy bien, entonces después de haber pausado el vídeo y tomar el pantallazo, resolvemos juntos este análisis. Siempre tener en cuenta que se debe de realizar el análisis de una forma sistemática. Yo te propongo que inicies con la frecuencia cardíaca, luego el ritmo, posteriormente la evaluación de la onda P u otro ritmo auricular, el intervalo PR, el complejo QRS, haciendo ya la evaluación del eje cardíaco, así como su morfología, y la morfología está destinada a evaluar si hay hipertrofias ventriculares ya o bloqueos de rama fundamentalmente. Posteriormente, hacer la valoración de la repolarización del corazón con los segmentos ST y la onda T, y posteriormente el QT con el QT corregido. Luego de hacer ese análisis debemos estar llegando al diagnóstico electrocardiográfico. Bien, no te olvides también hacer una valoración de si está bien tomado o no el electrocardiograma, o sea, a una velocidad de 25 milímetros por segundo, pero también con una amplitud de 10 milímetros por milivoltio. Esto no debes de olvidarte. Además de hacerte recordar y puedas tener en cuenta este cuadro donde se puede tener un resumen más o menos claro de los valores normales de un electrocardiograma. Te va a servir de mucha ayuda. Muy bien, rápidamente empezamos con la frecuencia cardíaca. Hay varias formas de tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca con la regla de los 300 se podría realizar. Tenemos un vídeo de cómo se realiza este cálculo de la frecuencia cardíaca. También la frecuencia cardíaca con la fórmula 60 entre el intervalo RR. En estos casos, cuando tenemos un ritmo regular, en este caso hay cierta irregularidad entre los complejos QRS, de tal forma que la mejor situación de hacer el análisis es teniendo en cuenta una fórmula que nos permita hacer una valoración más calculada ya cuando tenemos un ritmo irregular. ¿Y qué dice esta fórmula? Se toma una tira electrocardiográfica ya de una derivación, en este caso estamos tomando D2, ya continua durante 6 segundos. Se cuenta el número de estímulos, esto es importante tener en cuenta, y luego lo multiplico por 10. ¿Para qué? Para que llegue a los 60 segundos. Y esto nos determinará pues la frecuencia cardíaca por minuto o los latidos por minuto. Entonces, este es un ejemplo de cómo debiera de tomarse en cuenta lo que acabamos de comentar. En este caso se están tomando 6 segundos y
se están encontrando 8 complejos, desde el 1 hasta el 8. Y posteriormente a estos 8 complejos lo multiplico por 10, teniendo como resultado 80 latidos por minuto. Entonces, este ejemplo nos va a servir para que podamos definir en nuestro electrocardiograma. Entonces, aquí está la tira en D2 y tomamos 6 segundos. Y de estos 6 segundos lo que tenemos que hacer es establecer el número de complejos que se encuentran en esos 6 segundos. Ese número de complejos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está 7. 7 por 10 me da 70 latidos por minuto. Pero si nosotros nos damos cuenta, además de ello, resulta que hay varios complejos que no están siguiendo a la onda P. Entonces da la impresión de que estuviésemos teniendo más ondas P que evidentemente se van superponiendo incluso a las ondas T. Así que se tiene que hacer una valoración de la frecuencia cardíaca auricular. De la misma forma, le damos una mirada a dónde se encuentran esas ondas P. Y acá te lo señalo. Todas estas flechas lo que están haciendo es señalar algunas de ellas que están superpuestas, ¿ya?, las ondas P a las ondas T. Por ejemplo, en este caso, acá una onda TP podría ser, acá también otra onda T, acá una onda TP, de igual forma una onda P, etc. Entonces hay buena cantidad de ondas P que están registrándose en el electrocardiograma. Quiere decir que estamos teniendo una cantidad mucho mayor de frecuencia auricular comparado con la frecuencia ventricular. Entonces tenemos en cuenta esta misma fórmula, 6 segundos, y contamos la cantidad de ondas P. Resulta que son 16 ondas P. Hacemos la multiplicación correspondiente, entonces la frecuencia auricular es de 16 por 10, dándome 160 latidos por minuto, que fundamentalmente es prácticamente el doble de la frecuencia ventricular. Teniendo en cuenta que la morfología de la onda P está un poco más espigada, más aumentada, existen varios que están conduciendo, pero algunos que no están conduciendo, como en este caso, ¿ya?, o en este caso, yo debo estar pensando que existe una taquicardia auricular. Entonces, esta podría ser una de las razones por la que estamos contando la cantidad de ondas P en mayor número. Vamos a explicar posteriormente las características de una taquicardia auricular. Muy bien, ahora continuamos con el ritmo. El ritmo se debe evaluar teniendo en cuenta 3 cosas fundamentales. La frecuencia cardíaca, que debe estar entre 60 y 100. Acá ya sabemos en este electrocardiograma que tenemos una frecuencia auricular muy elevada, de 160, de tal manera que el ritmo prácticamente ya no estaríamos teniendo como ritmo sinusal, sino como un ritmo no sinusal. Además de ello, las ondas P deben de tener una morfología positiva en las derivaciones 1, o sea acá, 2 y AVF, que en este caso está bloqueando el esquema. Y además una ausencia de bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, en nuestro electrocardiograma estamos teniendo el inconveniente relacionado a que ya se ha hecho el diagnóstico de una taquicardia auricular. Entonces, la taquicardia auricular es una condición en la que el ritmo, ¿ya?, desaparece de lo sinusal. ¿Por qué? Porque suele iniciarse desde un foco ectópico auricular. Por lo tanto, el ritmo en este caso sería no sinusal. Entonces,
le damos una miradita ampliando algunas derivaciones y vamos a darnos cuenta pues que si bien es cierto, las ondas P guardan una morfología positiva en 1, en 2, en AVF y negativa en AVR, la presencia de varias ondas P, ¿ya?, con una morfología diferente, un poco espigada, aumentada, nos hace pensar de que el ritmo es no sinusal. Ahora bien, continuamos con la evaluación de la onda P. Ya hemos dado una mirada de la onda P, que hay varias ondas que se superponen con la onda T o que incluso no están conduciéndose. Acá una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. Tal manera que nos damos cuenta que hay muchas más ondas P, por eso la taquicardia auricular. Pero ¿qué se debe evaluar en la onda P? La morfología fundamentalmente y la amplitud. ¿Para qué? Para descartar crecimientos auriculares, o derecho o izquierdo. Entonces, tiene que ser positiva en 1 AVL, 2, 3 y AVF, ya lo habíamos comentado. En 1, aquí está, es positiva, se están superponiendo con la onda T. Acá otra positiva también. En AVL también es positiva. En D2 también es positiva. Acá la superposición asociada, y negativa en AVR. Entonces eso para tener en cuenta, o sea, sí existe una onda P, pero como hemos comentado, la morfología al ser diferente y al estarse iniciando en un foco diferente al sinusal, hablamos de una taquicardia auricular. Pero ahora las dimensiones de la onda P debemos de establecer, ¿ya? En cuanto a la amplitud, o sea, hacia arriba, debe ser menor a 2,5 milímetros. Se hace difícil esta evaluación cuando hay superposición con la onda T, ¿ya? Acá también existe cierta superposición, pero podríamos agarrar de acá, esta onda P, y resulta que en cuanto a su amplitud está más o menos en el límite de 2,5 milímetros. Podríamos descartar o llegar al diagnóstico de probable crecimiento auricular derecho, con cierta discusión en realidad. ¿Por qué? Porque la taquicardia auricular ya sabemos que se inicia desde un foco ectópico. Por el otro lado, la duración debe ser menor a 0,12 segundos. En V1 vamos a hacer una valoración al respecto. Tomamos este punto y solamente sale 0,08 segundos. ¿Ya? De tal forma que acá sí descarto un crecimiento auricular izquierdo. Sabemos que el ascenso de la onda P, o sea, la parte derecha de la onda P, nos indica un crecimiento auricular derecho, y el descenso de la onda P nos indica un crecimiento auricular izquierdo. En este caso, probable crecimiento auricular derecho. ¿Qué más? Vamos a hacer una valoración del intervalo PR. El intervalo PR es aquel intervalo o aquella distancia, espacio que se inicia desde cuando empieza la onda P hasta cuando inicia el complejo QRS. Debe valer entre 0,12 y 0,20 segundos, o sea, entre 3 a 5 cuadros pequeños o cuadritos. ¿Y qué pasa si es que es menos de 0,12? Vamos a estar configurando en el electrocardiograma un síndrome de PR corto. Y si es más prosor, vamos a tener un síndrome de PR largo, o aquellos bloqueos auriculoventriculares con las denominaciones que ya las hemos explicado también en otro vídeo. Así que checa ese vídeo para que te puedas ilustrar con mayor claridad. En este electrocardiograma vamos a tomar la derivación D2 para darle una mirada a estas dimensiones del intervalo PR, y resulta que son dimensiones que tienen diferente
diferente duración, ¿ya? Y esta diferente duración podría estarnos haciendo pensar que el paciente está teniendo un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, de alto grado en realidad. Pero en estas circunstancias podríamos estar hablando, ya que tenemos ondas P persistentemente presentes que se van imbrincando incluso con el complejo QRS, vamos a hablar de que tiene una variabilidad. Entonces, estaríamos hablando de un bloqueo auriculoventricular variable. Entonces, estaríamos contando en este paciente con una taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular variable. Este sería el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, continuamos rápidamente para poder hacer una valoración del complejo QRS. Primero, el eje. No nos olvidemos que el eje debe estar, para que esté normal nuestro electrocardiograma, entre menos 30 hasta más 90, con la literatura que yo estudio. Y en amarillo nos va a decir que el eje está desviado a la derecha, y en celeste el eje va a estar desviado a la izquierda. Eso para tener en cuenta. Fácilmente podemos hacer una valoración solamente al ver los complejos. Si nosotros, los complejos en las derivaciones, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en D1 un complejo positivo y en AVF un complejo también positivo, el eje va a ser normal. Por el contrario, si tú ves en la derivación 1 un complejo negativo y en AVF un complejo positivo, el eje va a estar desviado a la derecha, o sea, acá. Y si tienes un complejo ya positivo en la derivación 1 y un complejo negativo en la derivación AVF, el eje va a estar desviado a la izquierda. Esto para que tomes en cuenta y halles rápidamente el eje cardíaco. En este caso vamos a tomar la derivación D1 y AVF para poder establecer esta medida. Entonces acá estaría D1 y acá AVF, y vamos a trazar nuestras coordenadas de tal forma que en la derivación D1 vamos a tener positividad, más o menos así, y en la derivación AVF vamos a tener negatividad predominante. Por lo tanto, se va a ir hacia arriba este eje o este vector, de tal forma que si nosotros trasladamos nuestras coordenadas, vamos a tener un eje desviado a la izquierda. Entonces, en este caso vamos a tener un eje desviado a la izquierda, y casi todas las veces está asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo, y probablemente también se podría estar asociando a un crecimiento ventricular izquierdo. Vamos a seguir viendo el complejo QRS. Entonces, establecemos la morfología del complejo QRS. ¿Ya? En este caso, para ver la duración, tiene que ser menor a 0,12 segundos en cualquiera de las derivaciones. Vamos a ver si tengo acá. Acá estamos rescatando las derivaciones D2, V1 y V6 para ver qué tan ancho es el QRS. Y resulta que solamente tiene 0,08 segundos. Por lo tanto, descarto cualquier bloqueo de rama. También ya hemos hablado de algunos tipos de bloqueo de rama en vídeos anteriores. Te ruego que cheques esos vídeos. Ahora bien, entonces, al tener una anchura normal y este es menor a 12, descartamos, o menor a 0,12 segundos, descartamos bloqueo de rama.
Ahora bien, vamos a hacer la evaluación de si hay o no hipertrofia ventricular. Acá el esquema nos muestra Sokolov para descartar hipertrofia ventricular izquierda y la razón de la evaluación de R en V1 para descartar hipertrofia ventricular derecha. Le damos una mirada a ambas formas. Sokolov en este caso nos va a servir para evaluar hipertrofia ventricular izquierda. Vemos en V2 S, haciendo una valoración y un conteo, tiene 25 cuadritos, o sea 25 milímetros. Y S en V5, acá es R en V5 va a tener 15 cuadritos. Sumamos S más R y al darnos mayor a 35 milímetros, quiere decir que estamos teniendo en cuenta que el paciente cursa con una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, ¿qué más se tiene que evaluar? Descartar si hay hipertrofia ventricular derecha. Entonces evaluamos la R en V1. Si es más de 7 es hipertrofia ventricular izquierda, pero en este caso solamente tenemos 1 milímetro nada más, acá chiquitito. Por lo tanto, descarto hipertrofia ventricular derecha. Y la razón también es menos de 1. Por lo tanto, evidentemente, en ambos casos descarto hipertrofia ventricular derecha. Ahora, nos vamos rápidamente al segmento ST. El segmento ST es aquel segmento que se inicia en el punto J justo cuando termina el complejo QRS hasta el inicio del segmento, hasta el inicio de la onda T. Es y forma parte de la repolarización, la primera parte de la repolarización cardíaca, y es importante tener en cuenta fundamentalmente para evaluar signos de isquemia cardíaca. Eso para tener en cuenta siempre. Tiene que ser isoeléctrico, vale decir, tiene que estar en la misma línea de base. Si se eleva o si disminuye o está en supra o en infradesnivel, la posibilidad de isquemia podría estar presente. ¿Qué más? Esta elevación o descenso ya siempre, para que sea normal, tiene que ser menor a 1 milímetro, donde tomados a un cuadrito como máximo del punto J que ya habíamos comentado. Este sería el punto J, este de acá. Muy bien, en este caso es isoeléctrico en general. ¿Qué quiere decir? Que hemos evaluado todas las derivaciones y la línea de base ya no se diferencia en ninguna de ellas. Por lo tanto, descarto alguna posibilidad de isquemia en este paciente. Luego, la onda T. La onda T ya sabemos que forma parte de la repolarización ventricular conjuntamente con el segmento ST. Es concordante con el QRS. ¿Qué quiere decir eso? Si es positivo el QRS, la onda T también tiene que ser positiva. Y algunas dimensiones que se deben de tomar en cuenta, esto para que lo puedas evaluar más sosegadamente. Así que continuamos para hacer la evaluación de la onda T en nuestro electrocardiograma. Es concordante tal como ya habíamos visto acá. Es positiva, ¿ya? En D1, tal como estamos viendo, acá la superposición de la onda T y de la onda P a la vez. Acá también hay una superposición de la misma forma en esta derivación, en esta también, pero lo cierto del caso es que es positiva en general y no genera ninguna otra condición diagnóstica respecto de este electrocardiograma. Por último, hablamos del intervalo QT. Este forma parte pues de la despolarización porque se inicia cuando empieza el complejo QRS hasta
ya la repolarización ventricular hasta donde termina la onda T. O sea, despolarización más repolarización ventricular. Es importante tener en cuenta que se debe establecer el QT corregido. Hay varias fórmulas. Yo utilizo, aunque es algo antigua ya, la fórmula de Bassett, ya por su simplicidad. En este caso vamos a hacer notar que el QT corregido normal oscila entre 0,35 y 0,44 segundos. Tomamos la derivación V5 para poder hacer la evaluación y medimos que hay un QT con 10 cuadritos chiquitos. Si hacemos la valoración desde acá hasta acá más o menos, hay casi 10, que multiplicado sale 0,40 segundos. Y eso ya tenemos que llevarlo a la fórmula de Bassett. Pero en la fórmula de Bassett nos piden un intervalo RR. Oye, pero acá hay un intervalo RR diferente a este de acá. Lo que se podría hacer es sacar el promedio. Y al sacar el promedio, podríamos utilizar ese promedio en la fórmula de Bassett. Acá ya haciendo los cálculos con la calculadora, me sale que el QT corregido con la fórmula de Bassett es de 0,40 segundos, que es normal. Ahora sí, vamos con el diagnóstico electrocardiográfico. Es un electrocardiograma para mí relativamente difícil, he tenido que leer duro para poder explicarlo. Es un ritmo no sinusal, que ya habíamos comentado. Existe una taquicardia auricular producto de un ritmo ectópico que se suele iniciar en una parte probablemente alta de la aurícula, un probable crecimiento auricular derecho. ¿Qué más? Un eje desviado a la izquierda con probable hemibloqueo anterior izquierda y probablemente también por su hipertrofia ventricular izquierda, que también hemos hallado en este paciente. O sea, hay varios diagnósticos electrocardiográficos de este paciente. Evidentemente, si tiene una insuficiencia cardíaca, probablemente podríamos encontrar varias anomalías en el electrocardiograma. Y lo último, el bloqueo aurículo-ventricular variable, que podría ser fisiológico incluso. ¿Por qué? Porque existe tan alta una frecuencia auricular que desde el punto de vista fisiológico lo que hace es retrasar la conducción en el nódulo auriculoventricular, generando el bloqueo auriculoventricular de segundo grado que yo les comentaba, y que podría ser variable y que podría ser fisiológico de alguna forma para restringir la taquicardia y para disminuir el riesgo en ese corazón. Entonces, todos estos son los diagnósticos electrocardiográficos. Ahora bien, nos vamos a las respuestas. Es una taquicardia auricular ectópica con bloqueo aurículo-ventricular variable. Esta es la pregunta y la alternativa D es la respuesta. Queda cierta duda, sí, a mí también me queda cierta duda, por eso es el que estoy ampliando. ¿Por qué no, por ejemplo, un aleteo auricular con bloqueo aurículo-ventricular variable? ¿Por qué no? ¿Por qué no un flúter o aleteo? ¿Por qué? Porque las ondas F ya tienen una peculiaridad, tienen una onda de despolarización auricular anómala. Oye, ¿y eso qué significa? Que la P ectópica se inicia negativamente, o sea, hacia acá abajo, tal como acá te estoy señalando, y posteriormente se genera una repolarización que tiene un ascenso, o sea, positivo. Entonces, primero es negativo y luego positivo. Y es precisamente por esa circunstancia el que vamos a encontrar en el flúter esas ondas de sierra, que se ve siempre como ejemplo clásico del flúter auricular. Es por eso que no es un aleteo auricular.
con bloqueo auriculoventricular variable. Bueno, el bloqueo auriculoventricular variable sí lo hemos visto, pero no es aleteo ni flúter auricular. Ahora bien, ¿por qué no es una taquicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular variable? Bueno, ¿por qué? Porque las características de una taquicardia sinusal te las comento. ¿Es superior a 100 latidos por minuto? Sí, pero generalmente no llega a más de 160. En este caso, nuestro paciente está con una taquicardia auricular de 160. Hay regularidad, en este caso hay cierta irregularidad, por lo tanto estaríamos descartando. Las ondas P son ascendentes y redondeadas, que sí es cierto, acá en nuestro caso también. Hay un intervalo PR normal o corto, acá tenemos cierta duda. ¿Por qué? Porque tenemos algunos PR ya un poco mayores, ya tanto así que se estaría configurando como un aurículo o un bloqueo auriculoventricular ya variable, y el cociente de conducción es de 1 a 1. Acá tenemos un cociente de conducción de 2 a 1 en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos 160 latidos por minuto auricular y casi 70 u 80 latidos por minuto a nivel ventricular. Entonces, esta condición acá no se está generando. Entonces, esta también sería la condición para decir que no es una taquicardia sinusal. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todas estas condiciones, el ritmo en el que se tenía duda también deja de ser sinusal. Por eso es un ritmo no sinusal. Acá voy a borrar esta parte para que se pueda visualizar. Ahora sí, vamos a borrar esta parte para que se pueda visualizar. Entonces, acá nosotros vamos a presentar, o te voy a presentar, una taquicardia sinusal en el que se van a ver las características: la onda P, el complejo QRS y la onda T, y la regularidad asociada, ya que se debe de tener en cuenta, además del cociente de conducción mencionada 1 a 1. Ahora, ¿por qué no una taquicardia sinusal? Bueno, ya hemos comentado sobre la taquicardia sinusal, ya lo demás ya no estaría evaluándose, por lo que descarto también esta posibilidad. Y acá el ejemplo de la diapositiva anterior, que también nos comenta del PQRS y la onda T, ¿cierto? ¿Por qué sí una taquicardia auricular ectópica con bloqueo auriculoventricular variable? Bueno, ya hemos comentado de la taquicardia auricular, pero acá además de ello te traigo las características de esta taquicardia auricular. Una frecuencia que oscila entre 160 y 240, en nuestro caso 160. Y muchas de las veces la mitad si el cociente de conducción es de 2 a 1. Acá estamos precisamente con esa característica. Regularidad, habitualmente es regularidad, hay regularidad. En este caso hay cierta irregularidad. Y las ondas P, ¿cómo se visualizan? Son todas ellas iguales, siempre que la taquicardia auricular sea ectópica, ¿ya? Y de un solo punto. Pero hay otras que pueden ser ondas P desiguales. ¿En qué casos? Cuando la taquicardia auricular es multifocal, o sea, hay varios focos. El intervalo PR puede ser normal o incluso menor a 20, a 0,20 segundos. En este caso puede haber un bloqueo de conducción auriculoventricular, como en nuestro electrocardiograma, al cual le hemos llamado variable. Los complejos pueden ser normales, como en nuestro electrocardiograma. Oye, ¿y este corazón para qué me sirve? Para que podamos ver que el descrito como número 1 es el nódulo sinusal. De acá normalmente debiera de salir el impulso eléctrico para que sea ritmo sinusal. ¿Y qué es lo que pasa con la taquicardia auricular? Que suele generar
un impulso fuera de esa zona. Por ejemplo, podría ser acá. Y al estar muy cerca al nódulo sinusal va a generar positividad de la onda P, ¿ya? Pero también podemos encontrar negatividad de la onda P si tuviese un inicio del impulso muy cerca al nódulo aurículo-ventricular. ¿Cómo va a ser nuestra onda P? Negativo, porque el impulso va a ir en forma retrógrada. Entonces, ¿podemos tener en una taquicardia auricular P's positivas? Sí, cuando esté cerca al nódulo sinusal. Y P's negativa cuando esté muy alejado del nódulo sinusal y va a condicionar ya un trayecto retrógrado. Entonces, para eso me está sirviendo este esquema del corazón, para poder diferenciar entre los tipos de taquicardia auricular con P positiva o con P negativa. Profesor, y si tenemos una taquicardia multifocal, vamos a tener en la taquicardia multifocal, vamos a tener P's diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a contar con la presencia de la onda P en diferentes sitios. Puede ser de repente en este punto, además en este otro punto y en este otro punto, bueno, por acá, etc. De tal forma que al tener varios puntos van a ser varios focos ectópicos que van a hacer que las P sean diferentes. Muy bien, continuamos. ¿Por qué no la taquicardia auricular efectivamente? Ya, como en este caso, ectópica, pero con un bloqueo cardíaco completo. Muy interesante esta pregunta, porque el bloqueo aurículo-ventricular completo o de tercer grado suele generar bradicardia. ¿Por qué? Porque el impulso ventricular se va a establecer básicamente en la parte baja del corazón, prácticamente en el nódulo aurículo-ventricular parte baja o incluso en la parte de los ventrículos. Acá te voy a poner el corazón, ahí el corazón algo feo, acá estaría el nódulo sinusal, acá el aurículo ventricular, y a partir de acá se podría estar generando el impulso. ¿Por qué? Porque los impulsos del nódulo sinusal no llegan al ventrículo, generando una disociación aurículo-ventricular. Entonces esa sería la respuesta de por qué no la letra E de taquicardia auricular con bloqueo cardíaco completo. ¿Y qué recibió este paciente? Bueno, al tener el diagnóstico de una taquicardia, voy a cambiar acá el color, al tener el paciente el diagnóstico de una taquicardia auricular más bloqueo auriculoventricular variable, ¿ya? Y con el antecedente de cardiopatía reumática, con una regurgitación mitral, probablemente por eso podría estar encontrando una P ya con amplitud aumentada en el que habíamos dicho probable crecimiento auricular derecha. Mírenme qué interesante. Por eso es importante la anamnesis. Entonces, al tener el antecedente de la cardiopatía reumática con regurgitación mitral y aórtica, ¿ya? Se tuvo que realizar en este paciente una ablación del sitio auricular ectópico, que fue la fuente de la taquicardia, mejorando este paciente, ¿ya? Esta patología estructural. Muy bien amigos, un poquito largo este vídeo, pero tratando de explicar de la mejor forma posible. Muchas gracias por tu audiencia, nos vemos en el próximo vídeo, ten un grandioso día.